Sintonía total en Budapest, en Madeira. Saludos a la gente de YM Insurance que se comunica, ya se conecta con nosotros. María Verónica nos dice que ya compró los libros, es decir, que compró los dos y le llegan el viernes. Hay gente que ha mandado la foto diciendo, no, yo no compré el de Neomar hasta que saliera el tuyo para comprar los dos juntos, para leerlos simultáneamente. Eso está muy bien, porque entonces usted va a leer la historia política desde el punto de vista documentado y académico y con el lenguaje docto de Neomar Hernández, y va a leer la trastienda en las fiestas con piñata. Va a leer lo que ocurre detrás. Donde se hace la sinvergüenzura. Va a leer el porqué de lo prostibulario, lo burlesco, lo que está debajo, lo que está en las cloacas. Como le decían antes a eso, ¿no? El vodevil. Un vodevil. Bueno, yo creo que eso es más que un vodevil. Por cierto, toda esa cosa que entonces cuando uno la cuenta termina uno tachándolo de amarillista. Saludos al profesor Adolfo Salgueiro, al cual le he tenido muchísimo cariño durante muchísimo tiempo. El profesor Adolfo Salgueiro, que es un venezolano, nacido en otras tierras, pero es un venezolano integral y que además de eso, un conocedor de la materia de las relaciones internacionales de América Latina, como muy pocos en Hispanoamérica, quien me escribió a través de Twitter comentando los parabenes que me daba Thais Peñalver, diciendo que yo era un periodista amarillista, que agarraba las cosas y le ponía mi propia música. Honor que me hace, doctor Salgueiro. Espero seguir pasando mi vida poniéndole mi propia música a la realidad que veo, porque yo no soy de los que baila al son que le tocan. Y si por eso soy amarillista, pues mire, amarillo limón de color. Amarillo limón de color. Saludos. Bueno, saludos a todos, los que se incomodan y los que se alegran. Bienaventurados sean todos. Mira, Daniel, hablando de cosas internacionales, Petro está en Caracas, no sabemos a quién tener más, si a Petro o a Maduro. Bueno, me dicen que Petro, la verdadera razón de la visita de Petro. Tú sabes que yo tengo aquí a la gente, y esto no es publicidad, que tengo que decirlo, está la gente de Han Venezuela, ¿no? Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar. Entonces, Han Venezuela te envía a toda Europa productos venezolanos, ¿no? Que te permiten a ti, bueno, inclusive las especies, las cosas, que si el onoto y esas cosas que son muy difíciles de conseguir aquí. Bueno, yo entiendo que Petro ha decidido montar una cosa parecida para vender productos colombianos en Venezuela. Entonces, su lema va a ser, si lleva a Colombia a tu hogar. Lleva a Colombia, mira, entonces lo que va es a llevarle a Nicolás todas esas cosas que le extraña, que si pan de bono, que si bellaco, que si bandeja paisa, papa rellena, esta cosa. Los abrillantados no, porque los abrillantados son de San Cristóbal. Sobre barriga, exacto. Toda esa cosa que Nicolás extraña de su tierra natal, Petro se lo va a llevar. Idea millonaria. Petro, pendejo no es. Manzanita Postobón. Eso, tu también, de la manzanita Postobón. Claro, y también otros productos que han sido satanizados, porque aquí hay que empezar a entender lo que ha dicho Petro. La cocaína no es más dañina que el carbón. Dice Petro, eso es según el pastor Petro. Entonces, los 3 Reyes Magos van a tener unos émulos entre la nueva relación entre Colombia y Venezuela, que no van a ser los 3 Reyes Magos, van a ser los 3 Reyes Vagos, que van a ser Malhechor, Baltasar y Batracar. Y lo que van a llevarle al niño Maduro, el más alto es Maduro, fíjate, el chiquitico es Lula y el del medio es Petro, que es el más vivo de los 3. ¿Petro es el más vivo de los 3? No, Maduro es el niño Jesús. ¿Y cabe en la cuna? No. ¿Y cómo lo van a acostar ahí? Pero es que es tan inocente que es un niño Jesús. Ok. ¿Y quiénes son los 3 Reyes Vagos? Los 3 Reyes Vagos son Petro, Boric y Lula. No, Boric no califica de rey vago. No, sí, porque es que tú sabes, recuerda algo, que hay una leyenda que dice que en realidad los reyes magos eran 4 y hubo uno que se perdió y llegó tarde. Ese es Boric. Ese es Boric, porque Boric siempre está perdido. Es un poco como la confusión que yo Boric está perdido Boric nació perdido. Ese nació perdido. Ese no se va a encontrar nunca.
No, ese no, consigo mismo no se va a conseguir jamás. Entonces son, no, mira, los tres reyes vagos son Petro, Lula y Biden. Pero mira, si nosotros estamos diciendo que Boric está perdido, que Biden está más perdido que tampoco Boric. va a llegar entonces. No llega. Caminito de Belén. Caminito de Belén. ¿Quién? Daniel Ortega. Oye, pero Daniel Ortega puede ser rey mago porque se roba los juguetes. No, y además se pone cariñoso con las niñas. No, pues no. No. Daniel Ortega no entra en el pesebre ni de vaina. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Quién va a ser? El tercer rey vago. AMLO. No. ¿Quién? Castillo. No, pero ese no se va. Viene con sombrero incluido. Ese no puede salir. Ese no puede salir de su predio. A verdad, porque sale y lo tumban. El tipo si sale no va detrás. Le no entra más nunca. Le dijeron, si sale por esa puerta no vuelves. Y el bicho el tipo dijo, no, yo me quedo. Lo de Castillo es horrible, Daniel. Ayer a Castillo le han señalado la mujer, los sobrinos. Ayer salió otro sobrino más, que tú sabes que es el sobrino le cobraba peaje a un tipo del Ministerio de Salud, creo que era, porque él le consiguió el puesto, ¿no? Él es como un gestor. El sobrino es un gestor, ¿no? El sobrino dijo, yo te pongo ahí, pero una vez que tú estés ahí, tú todos los meses me tienes que dar no sé cuánto. Creo que le quitaba como $1,000 al tipo mensual, ¿no? Porque, no, una familia malandro, una familia delincuente. Pero Pedro Castillo tiene una familia más grande y peor que la de Silvia Flores. Oye, por cierto, Neomar Hernández. Cabeza. Mira, ¿tú sabes quién cayó? Y nadie se enteró. ¿Quién? Lucas Rincón. No puede ser. Fue sustituido por una sobrina de Silvia Flores. No me digas eso. Bueno, el tipo al cual al que él detenía el secreto se murió. Pero ya va, ¿y la sobrina de Silvia Flores habla portugués? No, Lucas tampoco. Pero Lucas por lo menos se puede hacer portugués. No, tampoco. No se puede. No puede. Yo creo que pasó todos estos años haciéndose portugués. Amigo, porque los portugueses son gente trabajadora y honesta. Yo no he conocido al primer portugués que trabaja. Yo no he conocido al primer portugués. Mira, yo no he conseguido, yo en toda mi vida he conocido un solo portugués borracho. Uno solo. En toda mi vida he conocido solamente un portugués borracho que era la vergüenza de la familia. Pero aún así, borracho todo trabajaba. Saludos a gente trabajadora, a Aldo, a Ranran, a Gabriel, saludos a todos. La comunidad portuguesa, dígame, aparte de eso, que trabajan a un ritmo demencial. O sea, si tú te pones a competir para trabajar más que en portugués, va a perder. Nada más quizás le ganen los chinos porque vienen de un sistema semi-esclavista. Entonces pero aquí me dicen que no es batracar, basaltar y malhechor, sino que van a ser, los tres reyes vagos van a ser va a hueler, va a fumar y va a robar. Oye, me gusta. Una canción de Eddie Palmieri, ¿tú te recuerdas de Pahuelé, no? Pahuelé. Sí, pero eso tiene otro significado, no difamar. Dame un cachito Pahuelé. Un cachito Pahuelé. Pero una canción, ¿por qué este hombre sacó esa canción? Bueno, porque es que eso es un cachito Pahuelé, era una cosa como una expresión para decir cuidado. Un gesto cariñoso. Ah, ok. Entonces, ahora que mamá no está aquí, dame un cachito para hueler. Y ahora que mamá no está aquí, dame un cachito para hueler. Pero más allá de eso, ¿verdad? Yo creo que estos tres reyes vagos que creemos, ya tenemos dos, tenemos a Lula y tenemos a Petro. Se abre el casting para buscar al tercero y al tercero. Puede ser AMLO, puede ser Biden, si llega, puede ser Pedro Castillo. Si encuentra, puede ser Pedro Castillo, puede ser Daniel. Puede ser el impresentable que está en Argentina también. Ah, ese también, ese sí. Y entonces, ¿qué le van a llevar? ¿Qué regalo le llevan al niño Jesús cucuteño? Los originales que llevaban, los originales traían mirra, incienso y oro. Ah, bueno, oro, que Nicolás quiere oro. No, esto no van a llevar oro, esto se lo van a llevar ellos. Ah, ellos vienen a buscar el oro. Ellos vienen a buscar, entonces van a llevar a coca. Cocada, claro. Una Coca-Cola. Una vez Ramos Alú, estábamos en el Centro de Acción Democrática. Pero ya vienes tú, estábamos también. Ramos Alú le gustaban los dulcitos de panadería, ¿no? Y había una recepción. Miren los secretos que saben en María Hernández. Y había una recepción. Y me acuerdo que Henry le gustaba mucho, los dulcitos de coco. Y Henry, me acuerdo que estaba un grupo ahí y entonces tenía una bandeja de dulces. Seguro, yo no sé si de Danubio, no sé dónde habrán llevado esos dulces más buenos, ¿no? Entonces tenía esos dulces ahí.
Y me acuerdo que nos dijo un grupito ahí, digo, ¿ya has probado las cocadas? Están deliciosas. Me acabo de acordar de eso, de las cocadas deliciosas. Pero sí, era fanático de las cocadas. Maduro parece que también es fanático de la cocada. De la cocada, sí, también. Hay varios ahí que son fanáticos de la cocada. Sí. ¿Cómo que se llama el de Carbón? Hace como 3 años se puso de moda montar negocios. Tú no estabas allá en Venezuela, Daniel. El primer emprendimiento que hubo como moda en Venezuela fue la venta de cocadas. Había ventas de cocadas en todas las esquinas de Venezuela. Pero te voy a decir una cosa. La única cocada, pana, es la cocada de Caraballeda. Oye, pero eso es para mí muy lejos para una La cocada. cocada de Caraballeda, eso es. Por ahí cerca vivía Guaidó. ¿Sí? Sí. Pero fíjate tú, ¿Se las hacía o se las tomaba? fíjate tú que la cocada es tan buena que ni Guaidó pudo contra ella. Con esa pava eterna que carga ese bataracio. Ajá, traen cocadas. ¿Qué más traen? Traen cocadas, carbón y talco. Sí, pero es que el carbón sirve para madurar. Yo no No. sé, amigo. Yo no Para sé. madurar unos plátanos le ponen carbón, no Pero aguacate. sí, a madurar ese maduro. Ese- Pero en todo caso, fíjate tú, a mí me parece verdaderamente interesante. Yo quiero decirle a la gente, Neomar, si pudiese decir algo yo con respecto a todo esto, no se sientan abatidos. A mí me ha escrito mucha gente diciendo, oye, qué horror, mira esto, ganó Lula, y entonces Petro se va a reunir con Maduro, aquí perdimos, aquí se perdió todo, ya esto se acabó y tal. Y entonces yo les digo una cosa, miren, no se sientan abatidos, no dejen que nada los turbe. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabíamos que esto se jodió. ¿O es que acaso esos 8 millones de venezolanos que nos hemos ido de Venezuela, algunos de ellos a pie caminando por el Darién buscando que se lo coma una fiera, una cosa, o un coyote acabe con su vida, etcétera? ¿Eso es qué? Bueno, eso es que aquí ya está perfectamente claro. Si algo hay inviable en este momento como región vinculada al crecimiento económico y a la libertad es Hispanoamérica. Sí. O sea, y eso no empezó ayer. Eso no empezó ayer. Hay que ver, esto va por olas. Si nosotros revisamos el devenir histórico de Hispanoamérica, esto es otro periodo. Nosotros estamos en este momento en la parte del loop donde Hispanoamérica cae de nuevo en manos de la demagogia de izquierdas. Uh-huh. Y yo lo que temo es que esto pueda desatar un foso grandísimo o una reacción virulenta. Porque fíjate lo que se está escuchando con respecto a Brasil, ¿no? Que el tipo no acepte, que el tipo tal, que no sé qué, etcétera. Lo que pasó en los Estados Unidos cuando Trump pierde. O sea, cómo de alguna manera va a empezar. Venezuela es un laboratorio de eso. Una cosa que yo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo, pero lo comprendo. O sea, yo comprendo plenamente que un muchacho veinteañero que ha tenido que padecer al maldito chavismo y asociar el chavismo a la izquierda y a todo lo que eso significa, y además de eso encontrarse con que los que estaban antes del chavismo también eran de izquierda, yo lo comprendo plenamente cuando él dice que vuelva Pérez Jiménez, que vuelva un Pérez Jiménez, o que venga un Pinochet, o que venga una cosa. ¿Por qué? Porque dice, si yo he sido víctima de esta maldición, quiero de enfrente, para yo anotarme. Lo que están haciendo de frente, el fascismo no es tan malo. Entonces empiezan a relativizar, a plantear. Lo que pasa es que esa no es la verdadera acera del frente, Daniel. La acera del frente es otra cosa. Por supuesto, pero usted lo sabe, amigo, porque usted ha hecho estudios de ciencia política, usted ha investigado sobre el asunto, pero un muchacho de 20 años que lo que ha padecido en Venezuela es esta maldición, tiene una razón de pensar que la desgracia empezó en el 58 y viene hasta hoy, entonces ¿qué era lo que había antes para yo anotarme? Entonces eso se va a ver también en Argentina, ya se está viendo de hecho, eso se va a ver en Brasil, ya se está viendo, eso se va a empezar a ver por allí, el llamado a la mano dura al gendarme necesario, e inclusive a ideas fascistoides que en realidad no son otra cosa que el mismo socialismo pero de otro color. Entonces, es decir, una demagogia anticomunista, una demagogia que tampoco quiere libertades, sino que lo que en realidad busca es lo mismo que buscaba la clase media venezolana en el 98.
A mí no me interesan las soluciones, yo lo que quiero es que castigan a los que callaron esto. ¿Y quiénes fueron? No, todos ellos. Castígalos, mátalos a todos, acaba con ellos, fríele la cabeza. Y aquí estamos. Entonces, mira, las cosas son, por supuesto que no... Se está construyendo el escenario de la reacción. Podría ser, o del foso. O de una tercera cosa. Y yo estoy de acuerdo con una reacción, pero en el término democrático de la misma. No, por supuesto, en una reacción militarista ni en una reacción fascistoide, pero yo estoy de acuerdo con la reacción. ¿Tú te sabes el cuento del obispo llegando al pueblo? No, lo contó Hugo Batista Urbaneja. Ajá. Que a su vez ese cuento lo repetía mucho Rómulo Betancourt. El obispo que llega al pueblo a una visita oficial y resulta ser que en la iglesia del pueblo no tocan las campanas para anunciar la visita del obispo. Entonces el obispo se siente extrañado con eso y cuando habla con el párroco de la iglesia del pueblo le dice, mire, estoy muy extrañado porque ¿por qué no tocaron las campanas, no sonaron las campanas de la iglesia para anunciar mi venida? Uh-huh. Y el sacerdote le dice, bueno, mire, hay varias razones importantes. La primera de ellas es que no hay campanas. Para empezar por ahí. Ya después de eso, ¿qué me puedes decir? Dice que quisiéramos que hubiese una cuestión de... Bueno, pero no hay campanas, amigo. Vamos a comenzar por ¿Quién va a encabezar esa reacción hacia la democracia? ¿Quién? No, yo no veo, lo que veo es abanderados de la venganza, del castigo y de abrir las puertas del infierno. Inclusive había otra pregunta. Es que no merecen el castigo, no merecen la venganza. Esta partida es sátrapa. Esa es otra pregunta. No, sin duda que lo merecen, pero el asunto ahora, ¿qué tipo de castigo y cómo se les castiga? Esa es la cosa. Bueno, yo creo en la justicia. Yo quiero ver a todas estas presentadas yo también. en un tribunal internacional, etcétera. Uh-huh. Pero la venganza es ¿contra quién? ¿Contra los criminales de lesa humanidad o contra el electorado? Uh-huh. ¿O contra la sociedad? ¿O contra cualquier enemigo que se señale, como hicieron los socialistas en la Guerra Civil Española? Que todo aquel que este un cura, mátalo. Esta es monja, viólale, mátala. O sea, ¿para allá que vamos? Yo no creo que eso sea solución. Porque para empezar, es continuar en el loop. O sea, es continuar en el círculo vicioso. Claro. Pero yo no veo la construcción de un escenario donde lo que se pida sea más democracia, menos caudillismo, más libertades y execrar a la demagogia. Sinceramente, en este momento no lo veo. Bueno, señor Daniel, vamos a ir a la pausa comercial y como todos los martes tenemos sección de los presos políticos a la vuelta de este corte. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Les Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puedes seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. No olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Nos estamos presentando Y Así Les Va, cuando se tiene algo que contar. Con Daniel Hernández, solo por RCR 750 AM.
nosotros hemos visto de todo en la sección de los presos políticos. Y entre cada cosa que vemos cada semana, pues una es más alarmante que la otra. El día de hoy, por ejemplo, hablaremos del caso del primer teniente del ejército, Franklin Caldera. Franklin Caldera se había ido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estaba en territorio colombiano, y de acuerdo a lo que han denunciado sus propios familiares, estando en territorio colombiano, es secuestrado por funcionarios de la DGCIN que estaban prácticamente encubiertos en territorio colombiano, que en concordancia, en complicidad con elementos del ELN, se trajeron secuestrado a Franklin Caldera desde Colombia hacia Venezuela. Eso fue en febrero del año pasado. Ha pasado ya, bueno, este año se va a terminar al cabo de 2 meses. Estamos casi por cumplir 2 años de la detención de Franklin Caldera, y para hablar de su caso tenemos con nosotros el día de hoy a su señor padre, Franklin Caldera padre. Buenas tardes, señor Franklin, ¿nos escucha? Sí, hola Daniel, hola Neomar, siempre agradecido con ustedes por este espacio que le brindan a los familiares y víctimas de los presos políticos, ¿no?, por parte de este régimen. Señor Caldera, ¿qué está pasando en este momento con su hijo? Díganos qué está ocurriendo. Sí, bueno, ciertamente, como decía Neomar, mi hijo, como ya muchos lo saben, fue secuestrado en territorio colombiano. Ya nos faltan 3 meses para cumplir los 2 años, ¿no? Al momento mi hijo se encuentra en proceso, la parte de juicio a la orden del Tribunal Tercero de Terrorismo por el caso de la Operación Aurora. Ahora fíjense ustedes, Daniel y Neomar, las personas que me escuchan y me ven. Sale un nuevo elemento que me ha causado a mí y a todos, pues, los familiares y amigos, una intriga muy grande, ¿no? Por parte de que ahora asoma el régimen por medio de un juez que se la juró a mi hijo de que se iba a poner en la cárcel, como el juez Maximino Márquez, que ya sabemos quién es este señor juez. Él mandó a llamar a mi hijo a los tribunales hace 3 semanas, luego que saliera el tercer informe de la misión de determinación de hechos de Venezuela. A mí me llamó la atención porque ciertamente mi hijo aparece en el informe del año pasado y en este informe, donde ciertamente a mí también como su padre me nombra, ¿no? Y entonces, este señor juez, nosotros sus familiares, los abogados, ni el propio hijo mío sabía para qué lo estaba llamando el juez Maximino Márquez, juez tercero de terrorismo. Bueno, la mayor sorpresa fue que este juez le presentaron una delación donde ahora mi hijo lo están involucrando en la operación Gedeón. Entonces, ahora imagínense, ya no encuentran ya ahora en qué involucrarlo. Me imagino que lo irán a involucrar en Jurassic Park, en los agentes fantásticos, en fantasmagóricos, qué sé yo, ¿no? Porque ya no encuentran en qué más involucrar a mi hijo. Su hijo estaba, señor Caldera, nos lo ha dicho, por el tema de la operación Aurora. En otra operación, que de hecho, pues entonces su hijo estaría prácticamente en las 2 últimas grandes conspiraciones que Maduro dice que le habían montado en su contra. Y creo que sería el único caso, ¿no?, en el que se estaría diciendo que una de las personas que es acusada en una es acusada en la otra. Ahora, es muy importante lo que nos está usted diciendo. Esto es después de que la ONU establece en ese último informe que prácticamente pues Maduro tiene conocimiento de todo lo que está ocurriendo en las cárceles, de que hay una maquinaria represiva, que tiene un aparato incluso de tortura, donde ha involucrado una jerarquía, y lo que estamos prácticamente viendo con este juez, que además es conocido porque prácticamente lleva adelante gran cantidad de los juicios de estos presos políticos, estamos viendo una retaliación, señor Caldera, porque entonces se le está diciendo a los familiares no hablen, porque el que hable se le va a su detenido, se le van a imputar más delitos. Eso es lo que estamos viendo, ¿o no? Sí, cierto, Neomar. Y fíjate algo, que allí no termina, como se dice, la fase como se dice, de amedrentar, intimidar, asustar, amenazar, ¿no? Ese mismo día, que eso fue hace como 3 semanas, que él es llevado a los tribunales, hay unos funcionarios de la DGCIN que al momento que él sale de la sala del tribunal y va a ser llevado a las celdas de allí del tribunal, unos funcionarios de la DGCIN querían llevarlo a una celda, pero de la DGCIN, porque ellos pretendían llevarse a mi hijo de allí, no sé para dónde. Mi hijo los encaró, los enfrentó,
Y bueno, no sé qué sucedió porque desistieron de trasladarlo a otro sitio, pero los funcionarios los escoltaron hasta Ramo Verde, una fuerte escolta, y ciertamente antes de salir los tribunales lo amenazaron que en cualquier momento a él lo iban a sacar de Ramo Verde, no sé a qué destino. Y eso me ha mantenido a mí en alerta y preocupado. Ya de hecho ya yo hice las respectivas denuncias ante las respectivas instancias, ¿no? Ahora, señor Caldera, ¿cómo está su hijo? Porque nosotros hemos conocido, y usted lo ha denunciado desde el principio, los malos tratos que le ha recibido, las torturas que le han infligido, empezando por el propio hecho de su detención, que ya es violación de sus derechos, pero además de eso, que no fue detenido de forma regular, sino que fue secuestrado irregularmente en el territorio de otro país, con la complicidad, por cierto, de fuerzas irregulares colombianas. ¿Cómo se encuentra él físicamente? ¿Cómo han ido todos estos malos tratos y todas sus consecuencias? Sí, fíjate, desde que él fue trasladado del 4 de julio del 2021 a Ramo Verde, bueno, gracias a Dios, mi esposa, como ella es médico, directamente ella es la que propiamente ha efectuado los respectivos chequeos médicos. Y mi hijo de alguna manera se ha ido recuperando, pero jamás y nunca a él lo operaron, le prestaron una debida asistencia médica, y hoy por hoy él padece de la pierna. Hay momentos que se le desmaya, se le va, le da fuertes dolores. También la parte donde tiene la herida pulso penetrante, también hay veces que sufre calambre, sufre constantemente dolores de cabeza, mareo por los fuertes golpes que recibió también en la cabeza. De hecho, ustedes le ven las muñecas, propiamente las muñecas se le minimizaron por la fuerza, pues, y todo lo que ellos le ameritaba cuando los guindaban de los tubos de pies y manos, ¿no? Pero mi hijo está fortalecido y esperanzado, Daniel, Niomar, que pronto vamos a lograr justicia y libertad. Ahora, en medio de toda esta situación, se entiende que su hijo, Franklin Caldera, ha tenido, por supuesto, un proceso que no es un juicio. Pero antes del momento que este juez se inventara una nueva imputación de la nada, sobrevenida, ¿cómo iba el proceso judicial? ¿Se había avanzado en algo o estaba estacionado? Bueno, fíjate, buena pregunta. Ciertamente el proceso con el juez Aquila Ignacio venía efectuando un curso normal, ¿no? Pero de alguna manera cuando a él lo llevan con este otro juez, Maximino, el juez sale de reposo. Porque acá casi todos los jueces de terrorismo, los que tienen la causa de los presos políticos, o se la pasan de reposo o de vacaciones o qué sé yo, ¿no? Pero entonces venía todo normal. Pero desde que sale el tercer informe, la misión, todo explotó. Ahora, yo sí quiero, esa pregunta que tú me haces también es clave porque me hace recordar, Daniel, que en fecha 26, cuando este juez Maximino fue al hospital militar con un fiscal y un defensor público que en ese momento mi hijo aún estaba secuestrado y sus familiares, a pesar de los contactos internos que teníamos, sabía que estaban allí y ellos lo negaban. Este juez amenazó a mi hijo que si no se declaraba culpable, se iba a podrir en la cárcel Los Sueños. Posteriormente, en la audiencia preliminar, ya cuando él fue a pasar el caso a juicio con el juez Ignacio, él le volvió a recalcar que se declarara culpable porque se iba a podrir y le iba a imputar otros delitos. Y hoy por hoy está cumpliendo esa promesa macabra que él le hizo a mi hijo, como lo es involucrarlo en otra causa como es la Operación Gedeón. Entonces yo pregunto algo. Mi hijo está en esta circunstancia, ¿en qué lancha vendría él montado hacia los lugares que detuvieron a las personas? O sea, ¿de dónde sacan una historia tan fantástica y falsa como esta? Por eso es que yo me voy a unos términos de película de Hollywood, ¿no? De que, claro, o sea, algo ficticio, ¿no? O sea, una locura. Nada más aquí en Venezuela se ven estas locuras. Pero de alguna manera, señor Caldera, nos da luces con respecto a los procedimientos que están usando ahora, porque si lo que hacen es decirle a una persona que ya está presa, declárate culpable, muy probablemente en esa declaración de culpabilidad lo obligarían a delatar ficticiamente a otros y montarse en acciones en contra de otras personas y le dicen, declárate culpable o te metemos más delitos.
lo que podría llevarnos a pensar que ese mecanismo muy probablemente ha sido utilizado con otros que han lamentablemente sucumbido a esta situación y que de eso quizás están saliendo todos estos casos contra otras personas, porque no se explica cómo un juez es capaz de decirle declárate culpable o te meto más cargos y después en efecto empiezan a cumplir con todo esto. ¿Qué dicen los abogados sobre todo esto? Sí, fíjate, de hecho los abogados que lo representan, Tereli hace poco, la doctora Tereli conversó con ustedes, ellos de verdad, mira, son admirables, no es porque sean los abogados de mi hijo, pero son admirables porque día a día luchan. Imagínense ustedes que todo lo que yo le estoy diciendo ahí no queda, porque a mi hijo ahora le sacan esta delación del caso de Dion, pero otra cosa más increíble es que el juez y el fiscal no le permiten las copias del expediente a los abogados para saber de qué están acusando a mi hijo. Increíble. No le quieren dar las copias. Entonces, los abogados tienen que trabajar a ciegas. Entonces, tan viciado está este caso en contra de mi hijo porque lo vemos a la luz y a nivel mundial ya se sabe, el caso del primer teniente de ejército Franklin Caldera fue un secuestro en territorio colombiano, algo muy grave. Y entonces ellos buscan la manera de declararte culpable para salir de algunas responsabilidades que el gobierno sabe que tiene aquí adentro. Entonces, señor, disculpe usted. Sí, fíjate algo, Daniel y Nomar. Ustedes lo saben, yo estoy en Venezuela. A mí toda esta situación, me ha generado tanta fuerza luchar por mi amado hijo, que me he tomado todos los casos de los más de 300 presos políticos y estoy luchando por todo, porque yo veo tanta injusticia. Hoy por hoy yo soy coordinador general de Familia SOS Libertad y me tomo todos estos casos, porque es que hay mucha injusticia y a mí no me importa mi libertad, porque yo lucho por la libertad de mi hijo. Yo no estoy luchando, o yo no estoy peleando, o no estoy conspirando para algo de terrorismo, para asesinar a alguien. No, yo estoy luchando por los derechos humanos. Yo estoy luchando por la libertad de mi hijo, por todos los presos políticos. Y mira, Neomar y Daniel, de verdad que más bien gracias por este espacio que ustedes le brindan todos los martes a los familiares de los presos políticos, porque acá en Venezuela tenemos todos los poderes en manos del régimen, todos los medios de comunicación en manos del régimen. Y cuando nosotros nos abren una ventana como esta, mira, quisiéramos decir tantas cosas que a veces, por lo menos en mi caso, yo me olvido a veces del caso de mi amado hijo, porque quisiera aprovechar la oportunidad de hablar de todos los casos, de Marco Garcés, de John Gasparini, del mismo caso de mi general Bador, que fue muerto en manos de este régimen, el mismo capitán de navío La Sota que necesita asistencia médica, entre otros, entre muchos. Más bien, señor Caldera, permítanos agradecerle a usted no solo por, como usted lo dice, por abordar el caso de su hijo, sino porque usted se ha decidido a arropar a otras familias en medio de este duro proceso que sabemos está cargado de inequidades, de injusticias, de cosas que a veces no comprendemos, a veces nunca comprendemos. Y bueno, este espacio queda a disposición de usted y de los familiares de presos políticos que quieran dar a conocer la situación de sus familiares. Le mandamos un gran abrazo y le agradecemos nuevamente por conversar con nosotros, señor Franklin. Sí, fíjate, Neomar, yo quisiera cerrar y si usted me lo permite, es importante también hacer un señalamiento muy, muy, muy grave. El día 26, exactamente luego que sale el informe de la Misión de Determinación de Derechos de Venezuela, yo me encontraba con un grupo de familiares en la oficina de Amnistía Internacional en Caracas. En hora de la tarde, cuando yo salí a la oficina, me comenzó a seguir un vehículo sin placas, desconozco quiénes son, si son Sebin o Dijesin, hasta Valencia. Y desde el día 26 de septiembre vuelven otra vez las persecuciones en mi contra. Yo quiero ahorita denunciar por el espacio de ustedes que me están permitiendo y a su vez aprovechar esta oportunidad utilizando esa frase como la película argentina de 1985. No más, Nicolás Maduro. Ya basta de tanto odio y tanta crueldad. ¿O es que acaso con ustedes, cuando participaron el 4 de febrero, los persiguieron, los violaron, los secuestraron, causaban tanto daño a sus seres queridos, a sus familiares, como nos los causan a nosotros, ¿vale? Ya basta. El 4 de febrero fueron casos demasiado horribles. Muertes, destrucción a bienes nacionales del Estado, robo de armas, ¿cómo se le puede llamar a eso?
Jamás y nunca se pueden comparar una acción de unos valientes muchachos que fueron asesinados por ellos mismos, por el régimen, o como estos valientes jóvenes y mujeres que se encuentran hoy injustamente privados de libertad por pensar distintos. Y de verdad, Daniel, Omar, les agradecemos esta ventana y nunca, yo sé que nunca lo van a dejar de hacer, siempre manténganse en apoyo hacia nosotros las víctimas y los familiares de los presos políticos. Un abrazo por una Venezuela libre y sin presos políticos. Así será, señor Franklin Caldera. Nosotros seguiremos aquí y siempre a la disposición de ustedes cuando así lo requieran. Era el señor Franklin Caldera, padre del teniente Franklin Caldera, preso político de este régimen y representante, además de la organización Familias SOS Libertad, que agrupa en la defensa a las familias de los presos políticos. Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCN les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Nosotros escuchábamos antes en el segmento de los presos políticos al señor Franklin Caldera padre, que tiene a su hijo preso y que ha hecho lo que hacen todos los familiares de presos políticos que yo he conocido y que hemos tenido aquí, que se terminan convirtiendo en una familia. O sea, y que se terminan convirtiendo en promotores de la libertad de todos los presos políticos, no solamente de los suyos. Esto lo vimos con Yamile Saleh en su momento. Eso lo hemos visto inclusive con familiares de las víctimas, de gente que ha sido asesinada. El caso de la señora Elvira Pernalete, siempre activa por la libertad de los presos políticos. El caso de la hermana de nuestro querido y siempre recordado Vasco da Costa, Anita da Costa. El caso de Mónica Santamaría, hermano de nuestro querido amigo José Luis Santamaría, el propio José Luis Santamaría. Es decir, nosotros hemos visto esta situación. Y lo que está haciendo el señor Franklin Caldera es algo sumamente loable, porque además de eso entiende que el problema no es que su hijo esté preso, el problema es que están presos más de 300 personas, que el sufrimiento es el mismo y que la victimización se extiende a las familias. Y además de eso, que el sistema es de tal magnitud que si no se unen las familias, no tienen quien los defienda, porque solamente están pendientes los abogados que están con ellos, los abogados que se abocan a sus casos y las propias familias, alguna que otra organización internacional que echa la mano, aunque tratando de no aparecer para evitar mayores complicaciones, y los activistas que siempre están ahí alrededor también tratando de echar una mano. Gente que hace su trabajo sin estar haciendo pantallería, por cierto. La gran mayoría, muchísima gente que se acerca, que los apoya, que les brinda, la gente que vive en el interior del país, que no tienen dónde quedarse, que no tienen ni qué comer, ni dónde venirse, ni etcétera, y todas esas cosas que ustedes se imaginarán y que uno prefiere reservarse para evitar, para evitar que les hagan algo a todos los que colaboran con esto. Pero, ¿dónde termina todo esto? Fíjate que el caso que nos muestra el señor Caldera con respecto a su hijo es una cosa que es otro detallazo de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con esta gente. Declárate culpable o te metemos más, o te vas a podrir en la cárcel.
Y si comienzas declararse por... culpable de que, bueno, que si no es que, ay, no, sí, soy culpable, no. Es que declararte culpable significa que vas a grabar un video culpando a todo lo que ellos te digan. Declararte culpable significa que vas a admitir toda la cantidad de hechos que a ellos se les ocurra. Y declararte culpable significa, además de eso, exponerte a salir de la cárcel siendo un paria, porque vas a acusar a un poco de gente que es inocente y sus familiares y ellos mismos van a estar permanentemente resentidos contra esa declaración. Es decir, es la muerte social, la muerte moral, es el asesinato moral de la persona, es reducir a la persona a un guiñapo, es reducir a la persona a un instrumento para victimizar a otros. Es decir, convertir a una víctima en victimario de otros y convertir todo esto en una gran desgracia donde inclusive se deshumaniza a estas personas que cuando salen de la cárcel terminan convertidos en nada desde el punto de vista social. Porque ni los quiere la sociedad chavista, ni los quiere la sociedad que los vio y los apoyó y a los cuales ellos luego, al convertirse en, a pesar de que uno podría entender las circunstancias de cada quien, pero también conocemos lo que termina pensándose en lo interno de todo esto. Entonces, mira, la situación no es fácil. La situación no es fácil. Y este caso además es bien particular porque es uno de los tantos casos que hemos visto de gente que fue secuestrada en Colombia. Y hay una situación, Daniel, secuestrada en Colombia y entregada al régimen venezolano. Y hay una situación que se pierde de vista, que es la denuncia que hubo de que ese secuestro en Colombia contó con la connivencia o la participación activa incluso de miembros del ELN. El ELN que ahorita, por cierto, está negociando una supuesta rendición, supuesta pero supuestísima, con el gobierno colombiano a expensas y a instancias del régimen de Maduro. O sea, todo siempre está conectado. Y esas denuncias que se hacían de la penetración de elementos del ELN en territorio venezolano, sobre todo por el Estado Bolívar, Arcominero, todo eso que se decía en algún momento sobre cómo iban avanzando y tomando espacio. Bueno, es que eso es ayúdame que yo te ayudaré. Eso es una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y estos elementos siempre han estado conectados. Por eso es que cuando se reduce el tema chavismo y se reduce el tema de la criminalidad que promueve el chavismo a nuestro territorio nacional, pues se pierde uno por lo menos la mitad de la película, porque esto es definitivamente un desbarajuste regional, donde está comprometido el más alto amponato de esa región con estos intereses. Entonces, una pregunta que yo haría. ¿Se tratará el caso del secuestro del teniente Franklin Caldera en la reunión entre Petro y Maduro? sí. ¿Va a hablar el señor Petro con Maduro de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra venezolanos secuestrados en Colombia? Por ahí hay gente de la oposición, de la plataforma esta, que le piden a Petro que exija a Maduro la realización de las elecciones libres y tal y tal. ¿Esta gente en qué mundo vive? Bueno, está fumado. ¿En qué sistema planetario ellos hacen vida? No, en ningún sistema planetario. Ellos están dentro del sistema chavista, que es peor. Tenemos que ir al corte, ¿no? Producción, vamos a ir al último corte y ya venimos con más comentarios. Escuchamos Y así nos va con Mario Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas del Sabor de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filete, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En el Sabor de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítanos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. El Sabor de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Nos estamos presentando y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Humberto. Bueno, saludos a todos los que están por acá conectados, a Adrián en Tenerife, por aquí desde Chile, Concepción se conectan, desde Londres, compré el libro digital, lo acabo de empezar a leer, me dice Humberto Soto. Humberto, nos vemos el 17 de diciembre en la librería Victoria de Westminster a las 2 de la tarde. Allá vamos a estar presentando el libro junto a el amigo Alex Boy, así que allá nos vemos. Así que pendientes. Pues ya, sí, pendientes. Tenemos aquí saludos de Tenerife, saludos a Tenerife desde Florida. ¿Qué sucedió con el doctor Hugo Marino? Es otra gran pregunta. ¿Dónde está Hugo Marino? ¿Dónde lo tienen? Es una pregunta. Saludamos. Hay alguien que hizo una pregunta aquí, Neomar, que yo creo que es importante, que nos dijo a través de Instagram: ¿cuál de los candidatos está hablando de los presos políticos? Mira, una pregunta de Edwin Izquiel, dice: ¿se han preguntado qué pasará con nosotros los funcionarios a los que se nos inventaron cargos y que estamos fuera del país? ¿Eso quedará así por siempre? Bueno, lamentablemente, mientras sigue el chavismo, seguirá el invento, ¿no? Lamentablemente. Tantos funcionarios policiales y militares que han tenido que irse de Venezuela también, como diría pues uno en términos simples, desertar, pero es que eso no es desertar, eso yo creo que es más bien adesentarse, No, salir de esta podredumbre, ¿no? eso es huir, amigo. Salir de esta podredumbre. Hay gente que ha tenido que huir y la persecución no termina, La persecución no termina. Porque el hecho de que uno esté en un país donde le hayan dado cobijo, le permitieron no desarrollar todas sus cosas, pero no sigue siendo una patria. Yo sigo cargando con mi nacionalidad para donde voy, con unos documentos provisionales que le ponen unos reparos de vez en cuando para hacer una vida normal y legal, donde si uno le toca adquirir la nacionalidad del país donde está, tiene que renunciar al país donde nació, donde la gran mayoría de la gente dice, bueno, no importa, renuncia, porque yo no puedo seguir en esto donde tengo que depender de un documento provisional o de irme a arrodillar a una embajada, a un consulado para que me den un pasaporte cuando yo le dé la gana, y si les da la gana, y de paso robándome. O sea, aquí la persecución no termina. La gente cree que esto es madre gallo. Esto no es madre gallo. Esto es una situación, ni hablar de la cantidad de infiltrados, de chavistas y de opositores falsarios que andan por ahí intentando. Por cierto, me dicen, no sé si es verdad, alguien me dirá, que el señor Julio Borges llegó a España. El señor Julio Borges llegó a España, así como han llegado un poco de opositores falsarios que estaban asentados en Colombia haciendo de la suya, y bueno, que llegó Petro, los bichos huyeron como lo que son. Me dicen que a Julio Borges le ha ido muy mal. Porque en España, porque le pasa algo que en el caso de él es imposible evitarlo. La gente lo ve y lo reconoce. Reconoce los pueblos. Y que parece que a la ciudad donde llegó decidió mudarse a otra ciudad porque no aguantó, que no podía poner un pie en la calle. Claro. Le decían por donde pasaba, le veían esas cejas y decía, ¡ah! ¡Eres tú! Sejijunto. Bueno, ya le pasó. ¿Te acuerdas cuando a Mario Isea, hablando de chavistas, ¿no? Porque son cosas que pasan, ¿no? A Mario Isea, cuando fue embajador del chavismo en España, creo que le agarró la tomatina de Valencia. Se lo agarraron para 5 allá en España, y no sé si todavía sigue de embajador del chavismo en España, creo que no. El señor Mario Isea, el chavista del PPT. Pero eso tiende a ocurrir, ¿no? Tiende a ocurrir cuando uno realmente pues no se ha granjeado la mejor reputación ni el mayor afecto del pueblo, ¿no? Daniel, tenemos que despedir este programa. Yo no sé cómo, pero se pasó la hora volando. Bueno, se nos pasó la hora volando, como todos los martes cuando se habla de los presos políticos, normalmente nos ocurre, pero es algo que nos toca hacer. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana con más de Así Nos Va, como todos los días a las 4 de la tarde, hora Venezuela, por esta vía. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Por hoy termina y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.